Conversamos con Irán Gaviria. Irán Gaviria, conocido dirigente político, dirige el partido Puente y además es conocido también en alguna oportunidad, fue ministro de Agricultura y Cría, especialista en los temas agrícolas y uno de los venezolanos más interesados, además con acciones directas en el tema del reencuentro nacional. Irán, tu partido Puente, entre otras organizaciones, que por cierto decidieron no votar en las pasadas elecciones de diciembre, ahora se han activado en campaña para las futuras elecciones del 21 de noviembre. ¿Por qué? El partido Puente, junto a otras organizaciones políticas y factores importantes de la sociedad civil democrática, hicimos esfuerzos hasta última hora para participar en las pasadas elecciones parlamentarias. Esos esfuerzos consiguieron algunos frutos: liberación de presos políticos, adjudicación de tarjetas electorales, invitación a la Unión Europea, entre otras. Sin embargo, no se pudo concretar la observación de la Unión Europea en esas elecciones parlamentarias del 2020 y por esa razón, quienes auspiciábamos la participación, vimos que no era una elección transparente, libre, competitiva y verificable la que se iba a realizar, y no presentamos candidatos. Sin embargo, a raíz de esas elecciones y a comienzos del 2021, esos mismos factores que auspiciábamos la participación en las parlamentarias del 2020 y que por las razones antes expuestas no se materializó esa participación, en el 2021 continuamos exigiendo condiciones para la participación y observamos que se produjeron hechos positivos, alentadores. La designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral con la incorporación de 2 rectores principales en las figuras de Roberto Picón y Enrique Márquez, rectores suplentes de la oposición, la validación de tarjetas que para las elecciones anteriores estaban invalidadas, el permiso para el regreso de algunas figuras que tenían sobre ellas autos de detención y de persecución, la invitación a la Unión Europea, la validación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad, entre otros elementos, nos han reafirmado en esa idea, en ese propósito de insistir en la vía electoral como la vía más propicia para los cambios que deben darse en Venezuela. Y por esa razón es por la cual nosotros vamos a participar en estas elecciones de noviembre del 2021, porque pensamos que hay mejores condiciones que aquellas que exigíamos y que finalmente se dieron para las elecciones parlamentarias del 2020. La actual situación que se vive en Cuba y Nicaragua podrían endurecer la presión de la Casa Blanca de Estados Unidos sobre Venezuela, dado que ambos países, como Venezuela, se consideran objetivos estratégicos de la diplomacia norteamericana. Ciertamente, Venezuela no es una isla y el caso venezolano ha tenido repercusión en la región y a nivel internacional. Los procesos que se están viviendo en Nicaragua y en Cuba. En Nicaragua tenemos presente una elección presidencial
para este año y ha habido un endurecimiento del régimen de Daniel Ortega contra figuras opositoras que en alguna medida se pudiera asimilar a eventos que hemos vivido en nuestro país, en Venezuela. Por supuesto que tiene repercusiones sobre el nuestro. Y en el caso de Cuba, en el que ha habido una irrupción popular que originalmente hacía demandas reivindicativas de salud y alimentación y que se han ido ampliando a demandas en el campo político por la libertad y por la necesidad de elecciones para escoger a los dirigentes de esa isla, dada la vinculación que ha habido entre el proceso bolivariano y el gobierno cubano. Evidentemente, lo que suceda en esos dos países tendrá repercusión sobre Venezuela y sobre la política exterior de los Estados Unidos. Bajo la administración Trump, líderes republicanos, principalmente líderes republicanos de la Florida, de Texas, de California, de Nueva York, en donde hay una fuerte colonia latinoamericana, endurecieron sus posiciones frente a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y es de suponer que esas posiciones de los republicanos puedan tener eco en la nueva administración demócrata. Sobre todo que en el año 2022 habrán elecciones, lo que llaman ellos de medio término, de midterm, y el discurso y las posiciones radicales provocan simpatías en esas colonias latinoamericanas que viven en los Estados Unidos y particularmente en esos estados. De forma tal que sí, lo que sucede en Nicaragua, lo que habrá de suceder con la elección presidencial y lo que habrá de suceder en Cuba tendrá repercusiones sobre la política exterior norteamericana, no solamente hacia esos dos países, sino también hacia Venezuela. Irán, ¿consideras que hechos como los ocurridos recientemente con la detención de dirigentes opositores podría comprometer el clima necesario para un acuerdo nacional, con una iniciativa ya en marcha, como la visita de la Unión Europea al país y observadores de Noruega, y las últimas declaraciones de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá en este sentido? Sí, como decía en la respuesta número 1, este año ha sido un año de acontecimientos auspiciosos para un clima de diálogo, de negociación y de normalización de las relaciones políticas en Venezuela. La detención de Freddy Guevara, el acoso a Juan Guaidó y su familia, las órdenes de aprehensión contra otros dirigentes de Voluntad Popular, su exclusión de cualquier participación política y electoral, por supuesto que enrarece el clima que se venía creando de distensión política en el país. Ahora bien, ese enrarecimiento del clima de distensión no puede, a quienes hemos escogido la vía del acuerdo político, de la negociación, del respeto a la Constitución y de las elecciones como la vía para la solución de nuestros problemas, no puede desviarnos de ese camino. Hay que continuar en esta ruta que muchos partidos de oposición y factores de la sociedad civil venimos reivindicando, enarbolando, que es el camino de la participación electoral. Habrá enrarecimiento del clima
pero es necesario mantener la estrategia de buscar una solución a la crisis estructural venezolana por la vía del respeto a la Constitución, de la negociación política y de las elecciones. ¿Cuál es la propuesta central del Partido Puente frente a la crisis nacional? La propuesta del Partido Puente para salir de la crisis estructural venezolana es el respeto a la Constitución, la negociación política y el establecimiento de un cronograma electoral que contemple fechas de elecciones. Ya tenemos las primeras, que son las elecciones municipales y regionales, pero a partir de allí debe establecerse un cronograma del 2021 al 2024 en donde estén las elecciones presidenciales, las elecciones parlamentarias y, por qué no, eventuales referéndums y eventuales también enmiendas a la Constitución. Nosotros proponemos que continúen las negociaciones políticas, seguramente se acentuarán esas negociaciones políticas a partir del 21 de noviembre con un nuevo liderazgo opositor y también nuevos actores del oficialismo, que pueda reinstitucionalizarse el país, cambios en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Fiscalía General de la República, en la Contraloría General de la República, de forma tal que todos quienes hacemos vida política en Venezuela sintamos que formamos parte de los órganos del Estado, que el Estado no está al servicio de una parcialidad única, sino que el Estado es reflejo de los distintos sectores políticos, económicos y sociales que hacemos vida en nuestro país. La propuesta de Puente es una solución pacífica, constitucional, democrática y electoral a esta crisis que es económica, que es social, que es política, que es internacional, y que seamos los venezolanos, a través de elecciones libres y transparentes, quienes decidamos nuestro propio destino. Gracias, Irán, por tus respuestas.